Un escritor bendito. Tuve mucha suerte desde el comienzo. Escribí poco sin saber que estaba escribiendo un libro. Era el año 95. Yo tenía 19 y estaba pasando por un período suicida. Durante 4 o 5 días escribí sin parar en un cuaderno que tenía tribilina en la tapa. Relataba lo que iba haciendo segundo a segundo con terror de que se me escapara un solo pensamiento, un solo detalle de lo que veía. Pronto había comenzado a notar cosas que no habían ocurrido, empezaba a inventar, y mi vida empezó a confundirse con la de un pendejo de mi edad que vivía en una casa parecida a la mía, que enseñaba inglés para pagarse las drogas, y escribía incesantemente para ser algo menos solitario que colgarse de una viga. Cuando terminé de escribir lo pasé a computadora y le llevé el manuscrito a Christian Kapchik, mi profesor de taller de redacción en primero de Ciencias de la Comunicación. Christian era escritor y periodista y siempre le ponía las notas más altas a mis trabajos. Era un tipo muy entusiasta y lo leyó de un día para el otro y se ofreció a llevarlo a Aymara, la editorial independiente que publicaba las cosas más arriesgadas por aquel entonces. Al mes me estaba reuniendo con Gustavo Wojciechowski, el director de la editorial, y firmábamos contrato. Aymara era una editorial pequeñísima, publicaban 5 o 6 libros al año, y mi libro iba a tardar por lo menos un año en ver la luz, pero a mí no me importaba, estaba eufórico. Había descubierto lo que realmente quería hacer, que era escribir libros y no hacer periodismo como yo creía. Así que abandoné la universidad y me puse a enseñar más inglés, a devorar libros y a intentar escribir mi segunda novela. El libro tardó prácticamente 2 años en publicarse. Yo leía y escribía. Mi sueño era convertirme en una amalgama de mis escritores preferidos del momento. Bret Easton Ellis, el Rey Loriga de Héroes, el Jerzy Kosinski de Pasos y El pájaro pintado, Raymond Chandler y Lebrero. Finalizado el primer año de espera había escrito un libro de cuentos espantosos y una novela inspirada en el disco Murder Ballads de Nick Cave. Ambos manuscritos, impresos en hojas fanfold, terminaron en el fuego. Por un tiempo entré en una especie de limbo. Me moría por escribir algo bueno y no me salía nada y no tenía noticia de Aymara. Guardaba el contrato en mi mesa de luz y de vez en cuando lo miraba para confirmar que realmente había escrito un libro y que ese libro se iba a publicar, pero nada era seguro. Aymara, siempre al borde de la bancarrota, podía desaparecer de un momento a otro, llevándose todos mis sueños consigo. Pero yo tenía que poder escribir algo independientemente de todo eso. Que fuera escritor no dependía de que me publicaran o no, dependía de si era capaz de seguir escribiendo, de encontrar los libros que tenía para escribir y escribirlos aunque el mundo se viniera abajo. Entonces, un día del verano en que cumplí 21, me senté a la computadora por puro automatismo, angustiado por no perder una sola idea, y me cayó la primera frase de derretimiento. Cayó entera, la escuché. Tardé años en recuperarme del estado somnoliento en que ciertas partes del cuerpo se me sumieron. La escribí. Había una voz ahí. La seguí. Le hice caso. Escribí la segunda frase, después la tercera. Estuve 3 o 4 meses enamorado de ese trance. Para ese entonces, por intermedio de Christian, ya me había hecho de varios amigos literarios, con los que testeaba mis escritos. Al que más recurría era Ricardo Henry, que era el más cercano a mi edad, y escribía las cosas más sanguinarias y estrafalarias que yo jamás hubiera visto. Fue el primer lector de Derretimiento. Ni bien lo terminó, dijo que había que llevárselo a Lebrero, con el que tenía una relación más o menos asidua. Dudé. En mi mente Lebrero era tan bueno que ni siquiera calificaba como uruguayo. Era una especie de aerolito. Su influencia en mi propia actividad como escritor residía en que tras leer La ciudad me había sentido autorizado a escribir bien a pesar de haber nacido en mi paisito. Suena estúpido, pero mis lecturas hasta el momento eran principalmente norteamericanas y europeas, y que un coterráneo hubiera sido capaz de elevarse y convertirse en un extranjero en su propia tierra fue un estímulo trascendente, al punto de que había robado una frase de La ciudad y la había plantado en el mismísimo comienzo del segundo capítulo de Derretimiento, bien a la vista. Concurrí a nuestra cita con aprensión. Por algún truco psicológico, lo que menos me importaba era si el libro le había gustado o no. Lo que me daba pavor era que el más auténtico de los auténticos me acusara de ladrón.
Lebrero no mencionó nada sobre la frase transplantada, hasta que, promediando la conversación, pareció acordarse. Para mi alivio lo había tomado como un homenaje. También dijo que la novela le había resultado brutal y a continuación confesó que no había podido terminarla. Le había afectado físicamente y lo había dejado postrado toda una tarde. Luego dijo que yo era el mejor escritor que él había conocido personalmente. Yo, que prácticamente no había abierto la boca en todo ese rato, tampoco supe qué decir en ese momento, porque él era claramente el mejor escritor que yo había conocido en persona. Con los años me enteré de que Lebrero solía regar a cualquiera con elogios sublimes, y aquel recuerdo pasó de ser un orgullo secreto a significar poco y nada. Se convirtió a lo sumo en un motivo de rencor, aunque de vez en cuando me preguntaba si la suya no sería una estrategia, si confrontar a los demás con su vanidad no formaba parte de la educación que impartiría. No recuerdo mucho más de nuestra conversación. Yo estaba absorto en algo que iba más allá de las palabras que cruzábamos. Estar en presencia del Lebrero era estar en presencia de la literatura. Era eso lo que se respiraba en la cocinita donde compartíamos un café. Lebrero parecía dueño de un conocimiento raro, frágil, demasiado caro. En cierto momento me pareció que estaba viendo uno de mis futuros posibles, mi futuro más temido. Aunque pertenecíamos, como él mismo había hecho notar, ni bien entré a su apartamento, a linajes distintos. Yo era un elfo de casi 2 metros, él un duende. Supongo que lo agarré en un mal día. Había algo de cosa arrasada en la lentitud con que hablaba y fumaba y pensaba. Si en algún lugar de mi mente había albergado la esperanza de encontrarme con un mentor, la descarté por completo en menos de media hora. De hecho, empecé a descartarla ni bien Lebrero me había abierto la puerta con la bragueta a medio cerrar y el pantalón salpicado con gotas de lo que quise pensar era agua. El pullover lleno de caspa, la barba enmarañada, todo el peso de la gravedad en los hombros y en la voz. Me fui de ese breve encuentro sabiendo que sería el último y que prefería seguir relacionándome con su obra y con la ficción que me había armado de él. El caso es que Lebrero acabó recomendando la novela a Trilce, la editorial que venía publicándolo desde El discurso vacío, y fue a través de él, sin que tuviera yo que mover un pelo, igual a como había sucedido con Pogo, que Derretimiento acabó saliendo al mundo. A eso me refiero con que tuve suerte desde el comienzo. Gracias a la generosidad de los personajes aquí consignados, jamás tuve que enfrentarme al drama común de los 1000 rechazos editoriales. Es por eso que siempre me consideré, a pesar de haber sabido posar de lo contrario, un escritor bendito. Por eso y porque mis libros, empezando por este, han sido unos hijos de lo más aventureros. Han viajado lejos, han sabido trasnochar a gusto, han hablado con la mayor cantidad posible de extraños y de vez en cuando, muy de vez en cuando, me mandan alguna postal para dejarme saber que todavía se acuerdan de mí.